Costa Rica. Bendecida por una extraordinaria belleza natural y una exuberante vegetación, el país centroamericano es el sitio perfecto para pasar unas vacaciones inolvidables. Pero este paraíso turístico no escapa a los problemas. El contraste creciente entre las sequías y la temporada de fuertes lluvias del llamado corredor seco centroamericano se han intensificado en los últimos años por culpa, según los expertos, del cambio climático, amenazando este frágil equilibrio en el que vive la hermosa zona. El corresponsal de Nicolás Sánchez O'Donovan se adentra en el secano costarricense y habla con campesinos, guardabosques y científicos para entender las consecuencias que tienen y tendrán los cambios medioambientales para el país y su gente. Llegamos a Costa Rica alertados por las noticias sobre el efecto que el cambio climático tiene en ese país, especialmente en su región del noreste, atravesada por el corredor seco centroamericano. Ahí, las sequías prolongadas, seguidas de intensas lluvias, añaden presión a una zona que ya de por sí vive inmersa en un delicado balance natural. En este contexto, el agua, ese bien vital que muchos damos por garantizado, se convierte para algunos en un codiciado tesoro por el que luchar. Quería explorar más, intentar entender qué consecuencias tendrán los cambios medioambientales en este lugar de la Tierra y, sobre todo, en quienes lo habitan. Nos encontramos en la maravillosa costa occidental de Costa Rica y este es el todopoderoso Océano Pacífico. Como pueden ver, sopla una constante brisa. Pues bien, climatológicamente esto es lo que se conoce como los vientos alisios, que están constantemente soplando en la costa occidental, no solo de Costa Rica, sino de otros países de la región. Pues bien, es un viento seco, árido y una característica fundamental que hace que esta zona sea mucho más seca que las zonas colindantes y, por lo tanto, también una característica fundamental del corredor seco centroamericano. Seguimos nuestro camino adentrándonos en la provincia de Guanacaste, reconocida por su riqueza natural y sus playas de postal. Esta es la meca del turismo costarricense. Hasta aquí llegan cada año decenas de miles de visitantes en busca de un pedazo de paraíso. Pero pronto dejamos atrás la costa para descubrir un ambiente único, lleno de contrastes. Nos estamos adentrando poco a poco en el área conocida como el bosque tropical seco, un área enorme y protegida en el noroeste de Costa Rica, pero también es un ecosistema muy delicado. Nos comentaban que hay muchas especies en peligro de extinción y que, pese a que estos árboles resisten el calor y la falta de lluvia, las condiciones cambiantes están haciendo precisamente que sea cada vez un entorno más exigente para la flora y la fauna de este precioso y delicado lugar. Aquí vive y trabaja María Marta Chavarría, una apasionada bióloga que siente cada rincón de este paraje como si fuera su casa. Y no es para menos, lleva media vida dedicada a este lugar. Lo cuida, lo conoce y lo comprende, aunque a veces prefiera casi no hacerlo. A veces quisiera no entenderlo, a ese punto. Viviría seguro muy feliz, pero cuando uno le ha venido tomando el pulso, ¿por qué es tomando el pulso? Es como un paciente que tienes en una unidad de cuidados intensivos y tú le ajustas aquí y le ajustas allá y de pronto te das cuenta que puedes hacer todo lo que está en tus manos, todo. Pero no, porque no es una persona, es una cuestión planetaria. María Marta me contó que el bosque seco es estacional y que antes era muy fácil pronosticar cuando se pasaba de la época seca
a la época lluviosa, algo que se ha complicado con el cambio climático. La lluvia era el detonante para que empiece la actividad reproductiva. Entonces nosotros en aquellos años sabíamos por cómo se comportaba el viento, empezaba a soplar el viento o se para el viento. Y entonces va a llover. Si se para el viento, iba a llover. Entonces eso era como primera, segunda semana de mayo. Empezamos con muchísima expectativa porque cuando llueve era el anuncio, nos reproducimos. Los árboles ponen las hojas, inmediatamente algunos ponen las flores, los insectos que estaban pupando salían. Es un poco como la primavera de las zonas templadas. En esta parte del país llovió hace apenas 2 semanas. Sin embargo, fueron unas precipitaciones, digamos, mentirosas. ¿Por qué? Pues bien, en primer lugar, porque se adelantaron a la temporada de lluvias tradicional. Pero quizás más grave es que fueron eventos esporádicos, es decir, llovió 1 o 2 días. Eso engañó, por decirlo de alguna manera, a la flora y a la fauna local. Por ejemplo, los árboles brotaban esperando precisamente más lluvias. Sin embargo, lo que se encontraron fue únicamente sequía. Cuando esto sucede, se rompe completamente el círculo de la vida. María Marta ve precisamente cómo el ciclo vital de su entorno natural se deteriora. Me dice que desde hace unos 15 años se han comenzado a notar cambios drásticos. Llueve menos, hace más calor e incluso los vientos son más intensos. Claro que hay un cambio, por supuesto que hay un cambio. El hecho de que antes había menos intensidad de viento y no tan continuo en el día, en la noche. Entonces, sí, la época estaba seca, los árboles perdían sus hojas, pero todo era como en una intensidad baja. Las palabras de María Marta me dejan pensando. Ciertamente, quienes saben leer las señales que manda la naturaleza están muy alarmados. Algo está cambiando y son los lugares más ricos ecológicamente los más sensibles a estos cambios. Es por eso que nuestra próxima parada es en un río, concretamente en el río Tempisque. Este poderoso caudal es también el hogar de Marlon Carrera, un hombre que ha dedicado su vida a estas aguas a las que ahora mira con preocupación. Cuando la lluvia en septiembre y octubre son fuertes, ya sea causadas por huracanes, por tormentas que vienen, que golpean el país, pues por ende este río pues coge demasiada agua, ¿verdad? Y por ende se tira hacia los poblados, ¿verdad? Inundando casas, inundando fincas. Vivís entre condiciones climáticas extremas. Extremas, sí. La más extrema es la sequía, es la que más nos afecta, ¿verdad? Ya lo vivimos en el 2017, donde muchos finqueros pues perdieron mucho de su ganado por falta de pasto. ¿Y cómo afectaba la sequía al río? El caudal del río bajó bastante, ¿verdad? A través de los años pues ha ido sedimentando. Antes era un río muy profundo, ahora de marea baja es un río que por partes puedes navegarlo y por partes no, porque se ha sedimentado bastante. Y déjame que te pregunte, ¿eso es una cosa solo natural, solo este ciclo natural, o crees que ha intervenido también la mano del hombre en todo esto? Precisamente yo pienso que el punto de partida, como dicen, es la mano del hombre. Se ha deforestado mucho, se ha hecho mucho desarreglo con la naturaleza y por ende ella siento que cobra a veces lo que el ser humano está haciendo. Navegar con Marlo por el río Tempisque me ha dado una nueva perspectiva sobre la riqueza ecológica de esta zona, pero también me ha abierto los ojos ante su delicadeza. Cuán importante es proteger esta zona para el futuro. Sin embargo, para quienes se dedican a la ganadería, no hay otra opción que centrarse en el presente. Ese es el caso de José Alberto, dueño de una pequeña parcela de tierra a solo unos kilómetros del río Tempisque.
¿Qué tan complicado es ser ganadero en un sitio como este, con estos climas tan extremos? Cuando llueve, llueve mucho, cuando no hay sequía. El tiempo de verano aquí es muy prolongado. Aquí son 7, 8 meses de una sequía muy fuerte y 4 o 5 meses de un invierno que a veces se torna muy difícil también. Eso va también de un manejo de cada persona, de cada finquero, te puedo decir, aquí en la zona. Como te digo, nosotros tratamos de meter mucha cerca viva. Son árboles que a nosotros nos van a dar un doble propósito. En este tiempo, la sombra. Y aquí las temperaturas también son demasiado altas, 38 grados a mediodía, a la 1 de la tarde, 40 grados y la sensación térmica ni decir. Entonces estas sombras para el ganado son importantísimas. Para llegar al rancho de Ana hay que manejar al menos 1 hora por un camino de tierra. Es sin duda una zona remota. Estamos en el corazón de la Costa Rica ganadera. Aquí abundan las vacas que pastan e intentan resguardarse del sol abrasador bajo las ramas de los árboles. Los agricultores y los ganaderos son los que más sufren estas condiciones extremas, tanto la sequía como las lluvias repentinas. Vamos a hablar con alguien que conoce de primera mano esta situación. Aquí está. Buenas, Ana. Hola, bienvenido a la comunidad de Rosario. Es un placer tenerlos acá. Sin duda, Ana parece estar lejos de todo. Mientras me muestra orgullosa su finca, me cuenta cómo se siente abandonada por las autoridades. Aquí no, porque aquí no se produce nada para el Estado. Al no producir nada para el Estado, con el dolor de mi alma, no invierten. Me explico, incluso la Laguna Mata Redonda, que son 510 hectáreas del Estado, no invierten. ¿Por qué? Porque ellos no van a, por ejemplo, qué sé yo, como Nosara o como otro lado, que van a recoger plata todos los meses o que sí que el otro. Entonces ellos aquí no van a venir a construir un hotel de 7, 5 estrellas. Al final es siempre lo mismo, ¿no? Es siempre lo mismo. Es el dinero que va de por medio. Y es una pena. Es una pena. Sin embargo, usted conversa con mucha gente aquí, les habla del cambio climático. Ellos no entienden el cambio climático, sí entienden lo que está pasando con el tiempo, pero ellos no saben por qué, de dónde. Entonces, aquí nadie les explica, nadie les dice nada. Entonces, es muy difícil, incluso, por ejemplo, lo que es para reciclar y todo eso, ayudar con el ambiente. La municipalidad les insistí que por favor nos ayudaran a recoger basura. No vienen aquí a recoger basura. ¿Qué hace la gente? Entierra la basura. Empeorando el problema. Empeorando el problema. Pero tampoco las entidades públicas nos ayudan en nada. Y Rosario, ¿cómo se pudo reconstruir después de estas sequías tan difíciles? Porque tengo entendido que fue durísimo. Sí, para nosotros fue muy duro. De ahí, echando pecho, pidiéndole a Dios y saliendo adelante, agarrándolas de las manos, de las uñas y de todo. Cada vez me parece más evidente que en el centro de todo se encuentra el agua. Bueno, el agua y los recursos económicos necesarios para gestionar correctamente el líquido esencial y aprovecharlo al máximo. En la provincia de Guanacaste, las autoridades han recuperado una laguna de alto valor ecológico, social y económico. José Carlos Leal es guardabosques y me lleva precisamente hasta ahí. Estamos en la Laguna Mata Redonda, ahora llena de vida, pero que estuvo a punto de desaparecer. En 2014 ya se empezaron a ver escenarios muy deprimentes. Por ejemplo, en la laguna se puede pastorear y abrevar el ganado. Sí. Sin embargo, entonces no había ni pasto ni agua. Entonces no había ni siquiera para justificar mi trabajo, no habían aves, no había vida. Entonces las vacas se morían, te encontrabas cadáveres de animales en la laguna seca, ¿verdad? Y era muy desagradable. Entraba una marea grande de las de marzo, entonces lo que hacía era se mojaba un poco y el ganado llegaba y se separaba y ahí se quedaba pegado. ¿Qué se ha hecho, qué se ha intentado hacer para recuperar este área para que esto no vuelva a suceder? Sí se rehabilitó. ¿Cómo se rehabilitó? Con maquinaria pesada. ¿Okay? Una retroexcavadora, un tractor, una vagoneta. Algo que
para el sistema de nosotros o el sistema de áreas de conservación de Costa Rica no era común en ese momento. Rehabilitamos las lagunas, removiendo sedimento, abriendo el estero principal para que esas aguas de marea del río Tempisque ingresen. Y las controlamos con unas compuertas. ¿Qué sería de los ganaderos de esta zona sin recursos como esta laguna? Sería un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque esta área protegida tiene la particularidad en el decreto que de su importancia es aves migratorias que van de Argentina a Canadá y viceversa, y las residentes en peligro de extinción. También el decreto contempla que los habitantes de las comunidades aledañas puedan tener su ganado, puedan pastar y puedan abrevar. Si no hay agua y no hay pasto, imagínate, ya volvemos a caer al escenario que tuvimos al menos en el 2014, el ganado muriendo de sed ¿Qué significaría eso para la región? Aquí son comunidades donde el empleo es muy poco, el grado escolar cuesta mucho para una persona estudiar, tiene que salir, hay muy poca oportunidad de trabajo. Para preservar su modo de vida, como mínimo habría que recuperar las lagunas y los estanques. Sin embargo, la recuperación tiene un alcance limitado. Para llegar a las localidades más alejadas, se ha implementado una red o un sistema de pozos y acueductos comunitarios, conocido como asadas. Hay decenas de estos puntos de acceso por toda la región y Emel Rodríguez, director ejecutivo de la Liga Comunal del Agua de Guanacaste, me recibe para contarme sobre los retos a los que se enfrentan. Mayoritariamente son donde el Estado no puede llegar porque por escala, por tamaño. Tenemos acueductos hasta de 40, hasta de 30 casas. Y entonces se han conformado asociaciones administradoras que no logran la estabilidad económica por el tamaño y que requieren del auxilio, el soporte, el acompañamiento de las federaciones. Emel me comenta que su organización apoya a las comunidades locales en caso de una emergencia. Hemos tenido casos extremos con el terremoto que activó fallas y comunidades enteras se han quedado sin acceso a agua, porque al agrietarse las capas, el manto se secó y hay agua solo en invierno y en verano no. Y entonces son comunidades que todavía no tienen soluciones permanentes. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida, no hay empresabilidad, no hay estabilidad. No hay turismo. No hay turismo. Aquí en tierra firme la sequía es un problema serio, pero en una isla la situación se complica. Naturalmente es más difícil llevar agua potable hasta ahí. Nosotros nos vamos a ir a Isla Caballo a ver cómo la gente precisamente lidia con ese problema de falta de agua. Michael Rojas es pescador y lleva toda su vida en esta isla, rodeado de agua salada. Pero es el agua dulce la que escasea. Cuando no llueve, tiene que ser difícil traer el agua hasta aquí. Sí, es complicado. De hecho, el tiempo de sequía se ha extendido y ha venido a afectar de una forma drástica. Acá se consigue el agua, los lugareños hacen pozos y se extrae el agua de la montaña, cosa que cuando la sequía afecta, los pozos se van al límite y no hay. Muchas veces la gente de la ciudad manipula en forma diferente lo que es abrir una llave y simplemente sacar el agua. Nosotros es algo diferente acá. Me queda muy claro, hablando con Michael, que los isleños necesitan infraestructuras. Afortunadamente, ya se han dado los primeros pasos. Cuando uno piensa en infraestructura hídrica, se puede imaginar grandes estructuras, grandes obras de ingeniería. Sin embargo, aquí pequeñas infraestructuras como esta ayudan a salvar comunidades.
Se trata de un sencillo mecanismo de captación de agua de lluvia, parte de un programa pionero impulsado por la Universidad Nacional de Costa Rica, y su responsable, Adolfo Salinas, me explica su funcionamiento. Lo que tenemos acá es un sistema de captación de agua de lluvia que hemos implementado. Este sería el 4º año que él está trabajando y la verdad nos ha funcionado. Lo que hacemos es, en la estación lluviosa, agarramos el agua que cae en los techos y la conducimos a través de esas canaletas hacia los sistemas, ¿verdad? Todos están interconectados. Sí. Entonces se van llenando cuando tenemos la estación lluviosa. De nuevo, compruebo cómo la población local se adecúa a las situaciones extremas. Pero quiero saber si detrás de esta inestabilidad está también la acción del ser humano. Muchos nos comentan que se ha agravado por el efecto del cambio climático o de la acción humana. ¿Es así o no? Considero que sí. Realmente la acción humana ha hecho que estos cambios sean más recurrentes. Entonces, si en los 70, 60, 80 eran cada 10 años, ahora nos está ocurriendo que pueden ser cada 5 o 4 años, lo cual definitivamente pues, nos pone a pensar que tenemos que prepararnos. Durante nuestro viaje he visitado campesinos, hablado con guardabosques, navegado las aguas del río Tempisque y visitado la isla Caballo, para ver cómo los habitantes del corredor seco sufren el problema del clima extremo. Finalmente me dirijo a San José para escuchar la teoría detrás de esta realidad. Estamos en la Universidad de Costa Rica, en la capital del país, para hablar sobre el corredor seco con los expertos, con los científicos, y que nos aclaren cuáles son las características de esta zona de climatología extrema. En esta zona del corredor seco centroamericano, que es Guanacaste, en el Pacífico Norte, se dan sequías frecuentes, sequías severas y sostenidas, y todo depende de cómo afrontamos esa sequía. Si no tenemos los medios para enfrentarla, entonces nos causa una gran cantidad de impactos, por ejemplo, en los sistemas ambientales y humanos, como los parques nacionales, la agricultura, etc. En general, el corredor seco centroamericano se caracteriza porque es una región donde se siembra sin irrigación, se llama secano. Entonces es agricultura de subsistencia donde viven muchas personas en vulnerabilidades sociales, y entonces la sequía los afecta muchísimo. Pero extrañamente el corredor seco también tiene situaciones de lluvia extrema. Lo que pasa es que no estamos inmunes a procesos que causan lluvia extrema, como por ejemplo los ciclones tropicales, en otras palabras los huracanes que nos afectan en las costas, y también otras causas de lluvias intensas. Entonces de vez en cuando tenemos eventos extremos en la parte húmeda que nos producen muchos daños. El profesor Hidalgo me explica que Costa Rica debe poner en marcha planes para almacenar el agua y aprovechar al máximo este escaso recurso. Y el cambio climático agudiza esto. Esto es lo que hemos encontrado en las observaciones, pero hacia el futuro, usando modelos, hemos encontrado eso también. Tener la oportunidad de comprobar en primera persona cómo la creciente y preocupante inestabilidad climática afecta a quienes viven en esta parte del mundo me ha abierto los ojos, mostrándome que incluso los cambios más sutiles pueden desencadenar un efecto dominó de consecuencias totalmente devastadoras. Lo cierto es que a veces nosotros, quienes vivimos alejados de la naturaleza, no nos damos cuenta de las señales que ésta nos envía. Pero los testimonios de estos costarricenses sí nos han de servir como una voz de alarma. Hay que cuidar nuestro planeta, escucharlo y aprender a convivir en armonía con él. Eso sí, tenemos que hacerlo antes de que sea demasiado tarde.